toda lengua y nación, alabe al Señor. Entra por sus puertas, con acción de gracia, por sus atas con alabanza, bendecir su nombre, proclama su grandeza por las generaciones, de toda lengua y nación, alabe al Señor. Para dar inicio a este servicio, nuevamente le damos la bienvenida a todos ustedes. Saludamos a los que están a través de las redes conectados. Me alegra el corazón verlos. A pesar de que el día de hoy aquí en la ciudad de Managua, por asunto de transporte y una celebración local, el transporte está un poco difícil. Pero bien, vamos a entrar en materia con la enseñanza de hoy. Lleva por título Manos a la obra. La enseñanza de hoy lleva por título Manos a la obra. Voy a estarles haciendo una serie de preguntas. No es un examen, pero pueden sacar lápiz y papel para ir viendo las respuestas. ¿Han oído o han conocido, tal vez físicamente no lo conocieron, ¿verdad? Pero han oído hablar de Joseph Jacobs? Joseph Jacobs. ¿Le suena? No, no le suena. ¿A ninguno de ustedes le suena ese nombre? Este es un hombre, nació en 1854 y murió en 1916, si no mal recuerdo. Nació en Australia, en una familia judía, y escribió varios cuentos. Algunos de ustedes los conocen, los traigo aquí anotados. Dice Jack y las habichuelas mágicas, lo conocemos como los frijolitos mágicos. Jack y los frijolitos mágicos, ¿han oído hablar de ese cuento? Ricitos de oro y los tres osos. La historia de Pulgarcito. Jack el matagigante. Y de este cuento vamos a hablar hoy, los tres cerditos. ¿Han oído hablar de los tres cerditos? ¿Conocen la historia de los tres cerditos? Son tres hermanos que, de acuerdo a las diferentes versiones, voy a tratar de darles las más cercanas a la que él escribió. Eran tres hermanos que se fueron de la ciudad donde vivían a aventurarse a otra ciudad. En un campo, en un bosque, decidieron construir casas para cada uno. Uno de ellos construyó una casa de paja, otro la construyó de madera y otro la construyó de ladrillos. Y el que la construyó de paja dice: la voy a construir así rápido porque quiero salir a jugar y divertirme, pues estar aquí afanado construyendo. No. En el bosque había un lobo, y el lobo llegó, al verlo, lo amenaza con comérselo. Él se encierra en su casita de paja y el lobo le dice: pues voy a derribarte tu casa y voy a soplar y soplar y soplar hasta derribarla. Y bueno, sopló, se le fue la casita al suelo, salió el chanchito corriendo y llegó a la casa del hermano que tenía la casa de madera. Todos se saben el cuento, pero permítame contárselo. Luego pasó lo mismo, el lobo llega y los amenaza: ahora son dos. Y dice: pues me los voy a comer. Y ellos están encerrados ahí. Dice: bueno, voy a soplar y soplar hasta derribarles la casa. Y sopló y la casa de tabla se vino abajo. Luego
Huyen los dos chanchitos, los dos cerditos, los dos puerquitos, los dos marranos, y llegan a la casa del tercero, que había construido la casa con ladrillos y había también construido una chimenea. Y luego llega el lobo y lo mismo, me lo voy a comer, y ellos bien encerraditos se sienten seguros, como se sentían seguros en la casa de paja, como se sentía seguro después en la casa de madera, ahora se sienten seguros en la casa de ladrillo. Y comienza él a soplar y efectivamente no la puede derribar tan fácilmente. Es más, no la derribó, pero notó que estaba la chimenea y entonces dice, me voy a meter ahí. Y se metió, pero el chanchito de la casa de ladrillo había estado o tenía preparado un caldo, estaba cocinando. Así que cuando el lobo cayó en el hervidero, salió huyendo, pues quemado y todo. Y aquellos chanchitos felices, los tres, celebrando que el lobo huyó y ellos no perecieron. Esa es la historia de los tres cerditos. Y tiene que ver bastante con ciertas historias que aparecen en la palabra del Señor y de la cual vamos a hablar. Aquí yo sé que los varones tienen conocimiento de construcción. ¿Saben con cuántos ladrillos se levanta un muro? Aproximadamente, pues los bloques aquí en Nicaragua los venden con unas medidas de 20 por 40 centímetros y en un metro cuadrado pues alcanzan aproximadamente 12 ladrillos y medio sin meter el cemento, pues solo acomodando los ladrillos son 12 y medio más o menos, pero pueden ser 12 o 11 dependiendo del grosor de la mezcla. Pero sí saben qué es lo que se necesita realmente para levantar un muro o una cerca o una pared. Los que estudian contabilidad y son contadores van a poder responderlo más fácil porque se requieren de dos elementos. Uno es materiales y la otra es mano de obra. Exacto, bendición. Exactamente. Materiales y mano de obra. Y bueno, dentro de los materiales pues tenemos ladrillos o bloques, depende de cómo querramos construir ese muro. Vamos a necesitar también una mezcla de cemento, el cual pues lleva cemento, arena, agua. Y también dentro de ese muro, pues dependiendo de la altura y la anchura, va a requerir ciertas columnas de soporte, una base o ¿cómo que le llaman? Vigas le llaman, sí, correcto, gracias. Una viga, digamos, la que va abajo como cimiento y una viga arriba. Eso para más o menos de forma general. Los invito a que vayamos a Ezequiel 22:30, porque necesitamos nosotros construir un muro y Dios demanda que nosotros construyamos un muro, un vallado con un propósito. Y en Ezequiel 22:30 encontramos que el Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Hacemos un alto. Él busca a Dios alguien que haga un vallado. Ya decía yo, aquí hay algunos varones que tienen un conocimiento y la práctica también para hacer obras grises, que se le llama. Las mujeres también tienen conocimiento y algunas experiencias, las he visto con pala en mano haciendo la mezcla. Y el Señor, nuestro Dios, anda buscando, aunque sea un hombre o una persona, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice. En Primera de Corintios, capítulo 3, los invito a que mientras lo van buscando, nos demos cuenta de que en la ciudad había un muro
un vallado que al parecer, por razones que en este momento no vienen al caso, pero estaba destruida una parte de ese muro, y Dios le pide al pueblo que levanten ese muro, pero no encontró a alguien que se levantase y se pusiera, como dicen, en esa brecha, en ese hueco, para defender al pueblo que estaba detrás del muro o cercado por ese muro que ahora tenía un hueco. Y la ira del Señor es la que se iba a manifestar en ese momento contra el pueblo de Israel por su rebeldía, por sus pecados. Y Él quiere que haya alguien ahí que interceda, que se ponga, que haya construido un muro, que repare la pared. Sí, recuerdan que hubo un personaje llamado Nehemías que también le pidió permiso al rey que los tenía dominados en ese momento, los tenía fuera de la ciudad de Jerusalén, y al darse cuenta que Jerusalén había sido destruido y sus muros estaban caídos, pidió permiso para ir a levantar los muros. El rey le concedió ese permiso y él comenzó a levantar el muro porque estaba caído, y los muros ayudan o representan defensa para la ciudad, y no había nadie que estuviera defendiendo, y el Señor anda buscando, y lo vimos ahorita en Isaías, a alguien que estuviera dispuesto a ponerse ahí a defender, pero que levantara un vallado. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, leemos lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hablábamos que para construir un muro, aparte de los materiales, se requiere tener cierto conocimiento, y una de las cosas básicas que requiere cualquier muro, cualquier vallado, es que tenga un fundamento, porque si solo apilamos bloques uno detrás de otro, va a venir el lobo, va a soplar y se van a caer, porque no hay nada que amarre, afiance o asegure esos bloques, porque si solo los ponemos uno sobre de otro, entre más alto va a ser más fácil que se caiga. Entonces dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, o sea, sobre Jesucristo, el conocimiento, la fe, la doctrina, el evangelio, si alguno pusiese sobre ese fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, algunos construyen sus muros de paja, otros de madera, otros de bloque. Aquí los menciona varios elementos: oro, plata, heno o paja, hojarasca o hojas secas. La obra de cada uno se hará manifiesta. Al haber construido un muro con cualquier material, se va uno a dar cuenta de qué está hecho. Dios sabe de qué estamos hechos nosotros porque Él nos creó. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta cómo nos hemos venido formando o deformando conforme lo que hemos venido edificando en nuestra vida. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y aquí el fuego se refiere a la prueba, a la circunstancia, a aquella situación en la que nos vamos a ver, ya sea introducidos por el Señor o por nuestro propio pie, nos metimos en alguna circunstancia. Así que por el fuego dice que va a ser revelado de qué está hecho ese muro, ese vallado. Y la obra de cada una, cual sea el fuego, la va a probar. En el verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, al haber puesto sobre el fundamento
lo que nosotros, el material con que nos hemos venido formando y la circunstancia, la prueba, el desierto, el fuego, nos prueba, nos vamos a dar cuenta de que estamos hechos y como tal vamos a recibir una recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Eso lo estamos leyendo en el verso 15. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El Señor nos está dando la garantía de la salvación cuando hemos creído en el Señor, cuando hemos puesto la fe en Él, cuando hemos reconocido que Él es Dios y que por amor a nosotros envió a su Hijo para el perdón y limpieza de nuestros pecados y que resucitó al tercer día y ha ascendido al cielo y muy pronto ha de venir. Esa fe nos salva. Mientras llegamos a la presencia del Señor o Él regresa, nosotros venimos edificando o no edificando nuestra vida sobre el fundamento de esa fe. Hay algunos que torcidamente ven o piensan o creen otras cosas, aunque creen que Jesús es Dios o creen que Él resucitó, aunque creen que ha ascendido al cielo y aunque creen que Él ha de venir, de pronto corrientes, vientos de otras doctrinas comienzan a soplar y por el material con que estamos hechos comienza nuestra fe a debilitarse, a derrumbarse, a caerse, a quemarse. Y vemos que aunque hemos creído, lo que hemos venido alimentando nuestra vida con otras cosas que no es la palabra del Señor, nos vemos en problemas. Van a encontrarse al día de hoy mucha gente que va a las congregaciones, a las celebraciones, a los eventos de la iglesia, no a escuchar de Jesucristo, sino a escuchar que vas a ser prosperado, que te va a ir bien en la vida. Aquí vas a conseguir marido o esposa. Algunos van buscando un milagro y Dios en su misericordia puede realizarte el milagro, pero el mayor milagro que nosotros podemos experimentar es el nacer de nuevo, el saber que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, que la vieja naturaleza quedó ahí sepultada y hemos vuelto a la vida. Todo lo demás viene por añadidura, mientras tenemos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe en la que nosotros hemos creído. Así que, ¿de qué material estamos construyendo el vallado que está alrededor de nuestra vida? Algunos dicen, me ha ido mal. ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas? Desde que estoy siguiendo o llegando a la iglesia, siguiendo a Jesús o llegando a la iglesia, me ha ido mal. Entonces, quiere decir que en algún lugar del muro, del vallado que tenemos, hay una brecha. Pero nos hemos levantado para reedificar ese muro. ¿Y qué hemos puesto como sobre el fundamento de nuestra fe? ¿Qué material le hemos puesto? Un cerco, un vallado, un muro, se levanta y se forma. Ustedes lo pueden ver haciendo unos hoyos, una zanja para poner muy firmemente el fundamento. No lo ponemos de manera superficial, porque eso viene siendo como lo que el Señor decía. Hay gente que construye sobre la arena. Vienen vientos y la marea y el agua y la corriente, la tormenta y se lleva todo y obviamente bota. Han escuchado ustedes muchas de estas urbanizaciones que hay alrededor de la ciudad que tienen muy buen aspecto las casas, le ofrecen lo que le llaman el muro perimetral y vinieron las lluvias, las inundaciones, la corriente y botó los muros. Y al botar los muros se metió en las calles de la urbanización y inundó las casas y fueron desastres porque los muros no tenían un buen fundamento.
Y nosotros, si tenemos a Jesús como nuestro fundamento de fe, vamos a estar más firmes porque estamos parados sobre la roca y no sobre arena. No sé si me estoy dando a entender. Si no, yo me regreso y lo explico de nuevo. ¿Voy bien o me regreso? ¿Voy bien? Ok. Gracias, que de pronto quedaba viendo, que me quedan viendo como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Y a qué hora? ¿Y qué pasó con los 3 chanchitos? Creo que están pensando en eso. Bueno, después les cuento qué pasó con ellos. Ok. Hay un personaje, esto todo, hemos hablado de él y todos lo conocen. Aparece ahí en la Biblia, lo pueden buscar, está entre el Génesis y el Apocalipsis, así bastante puntual porque está al centro casi, y se llama Job. Él tenía 4 cualidades visibles y una quinta le fue manifiesta, ya la tenía, pero la quinta le fue manifiesta después de que pasó una circunstancia. Job era un varón perfecto. Volteen a ver a su lado y vean si la persona que está a su lado es una persona perfecta. Recto. Era una persona recto. No que tenga la espalda así bien firme, no. Una persona recta. Temeroso de Dios. Volteen a ver al que está a su lado, vean si tienen esas cualidades. Apartado del mal. Y la quinta cualidad, no volteen a ver a los demás, sino que volvámonos a ver a nosotros mismos y veamos si esas 4 están en nosotros y somos íntegros. Somos personas perfectas, rectas, apartadas del mal, temerosos de Dios e íntegros. Así somos nosotros. Pues este hombre así lo era. Y Dios se llenaba la boca diciendo: Job, mi amigo, ya lo vieron, vuélvanlo a ver. Es un hombre recto, bueno, apartado del mal. Job tenía muchos bienes. Entre ellos dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Y esto, échenle pluma. Imagínense qué costaría una oveja y son 7,000. 3,000 camellos. Tenía 1,000 bueyes, o sea, 500 yuntas de bueyes. 500 asnas. ¿Para qué quería tantos animales si no se iba a montar en qué? Si se montara en uno diario, tendría que tener 3,000 días para montarse en un camello diario. 1,000 días más para montarse en un buey. Y 500 días más para montarse en la asna. No se iba a montar en la oveja, aunque eran 7,000. Pero era plata. Y tenía muchísimos criados. Tampoco iba a andar encima de los criados, ¿verdad? Pero tenía muchísimos criados. Y como bendición tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Todos saben lo que le pasó a Job. Que en un solo día, todo esto que le mencioné lo perdió. Perdió la oveja, perdió los camellos, perdió los bueyes, perdió la asna, perdió a los hijos. ¿Se acuerdan el pasaje donde Pedro va caminando sobre el agua? ¿Sí recuerdan que él se hunde? ¿Sabían que no fue un pecado lo que lo hundió? Y a Job, ¿creen que haya sido un pecado lo que lo llevó a perder todo de una sola sentada? ¿Creen que Job haya hecho algo malo? La misma escritura dice que no, porque era un hombre recto, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Porque hay mucha gente que piensa que porque a alguien le va mal fue porque hizo algo malo. O alguien piensa porque porque me sucede es porque he pecado. ¿Y cuál fue mi pecado? Algunos podrán saber que hicieron algún pecado y como consecuencia les vino algo malo. Pero si no ha hecho nada que amerite que te venga una desgracia, algo pasó. Y parte de eso,
Hoy lo vamos a ver. En Job, en el capítulo 1, el verso 9 al 10, nos dice que Satanás había llegado a la presencia de Dios y Dios llenándose la boca de Job diciendo: ahí está mi hijo, ya lo viste, ¿cómo está? Y Satanás le dice a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Dicho de otra manera, Satanás le dice a Dios: le has puesto un vallado, una cerca, un muro alrededor de él, su casa y sus bienes. ¿Cómo no va a estar él agradecido? ¿Cómo no se va a portar bien? ¿Cómo no va a estar apartado del mal? ¿Cómo no va a ser un hombre íntegro? ¿Cómo no va a ser si está más que protegido? Curiosamente, me puse a leer muy bien el libro de Job y en ningún momento Dios afirma que él puso un cercado. No sale que fue Dios el que puso ese muro. No sale, o por lo menos no lo encontré. Tal vez no leí bien, no lo sé. Pero sí encontré algo muy interesante. Y esto es lo que quiero que lo veamos en el Job capítulo 1, en el verso 5. Unos pasos para atrás de lo que acabamos de leer. Que el que edificó ese cercado fue Job. Y dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, porque los hermanos, los hijos de Job, tenían la costumbre de día a día ir a celebrar en la casa de cada uno una fiesta. Así que, habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y, tomen nota, los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos hijos eran? 10. Así que ¿cuántos holocaustos ofrecía? 10. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y miren qué interesante. De esta manera, ¿hacía qué? Todos los días. No es una fórmula, pero sí hay aquí unos elementos en los cuales necesitamos detenernos y meditar en ellos y ponerlos por obra. Quiero que veamos esos elementos que aparecen ahí en el verso 5. Dice que santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Estos tres elementos, estos tres puntos, los hacía diario, todas las mañanas. Los invito a que vayamos a Primera de Pedro, ya al final casi de la palabra, antes de Apocalipsis, un par de cuadras antes de Apocalipsis. En Primera de Pedro capítulo 1, en el verso del 13 al 16, leemos lo siguiente. Primera de Pedro 1, del verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, pongamos atención y aprendamos. ¿Ya? No solo seamos oidores, también hacedores de la palabra del Señor. Así que aprendamos. Dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Esto lo confirma
lo que dice Levítico 27. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto de santificarse o ser santo? ¿Qué entendemos por eso? Porque Job santificaba a sus hijos. Obviamente también se santificaba a él. Y Pedro nos recomienda que nos santifiquemos, que ya no seamos tan ignorantes, que seamos pensantes y pongamos por obra esto, que la misma palabra en Levítico nos lo recuerda. Y muchos pasajes también de la Biblia en el que Dios dice: yo soy santo, sed santos ustedes también, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Él compartió con nosotros su santidad. Así que, como pinceladas sobre lo que es santificarse o ser santo, podemos decir que es purificarse. Si recuerdan que habían ritos de purificación en el Antiguo Testamento que se practicaban mientras Jesús estaba entre ellos. Ritos de purificación para la mujer después de su menstruación, después del parto. Los mismos judíos habían establecido sus prácticas de purificación, lavándose las manos, lavando los utensilios antes de comer. ¿Se acuerdan que criticaban a Jesús, dice, y a sus discípulos? Y ahí estos comen y no se lavan las manos, o sea, no hacen en los ritos de purificación. En las bodas de Caná hablábamos de eso hace poco. En las tinajas que se convirtieron en vino, el agua que había dentro, esas tinajas estaban dedicadas a la purificación. Eran 6, 7 tinajas. O sea, eran unos barrilitos, unos barriles que tenían ahí, unos tambos, unos pichingones para los ritos de la purificación. Así que el ser santo es purificarse. Los judíos lo hacían de manera externa. Ellos se limpiaban las manos. ¿Se acuerdan cuando Jesús quiso lavarle los pies a los discípulos? Y Pedro dice: no, a mí no me laves los pies. Dice, pero es necesario que esto acontezca y suceda. Y cuando él cae un poco en el entendimiento de lo que está pasando, le dice: pues lávame también las manos y la cabeza, porque era parte del rito de la purificación. Jesús se lo recrimina también a aquel fariseo que lo invitó a su casa, que le dijo: yo entré aquí a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta mujer que está aquí con sus lágrimas ha lavado los pies y con sus cabellos me ha enjuagado. Ahí. Él no había cumplido con el rito de la purificación, ese judío que había invitado a Jesús a comer. Entonces, no es lo importante en esto de la purificación, no es lo que hacemos para que nos vean, es lo que en nuestro interior sucede para que Dios nos vea. Nuestra purificación no tiene que ser bañarte, lavarte los dientes, maquillarte o arreglarte, peinarte bonito. No, es que en nuestro interior ya no haya ni sombra de pecado. Ya no se diga la mancha, sino ni sombra de pecado. En que, recuerdan que Job era apartado del mal, es apartarnos del mal. Recuerdan que él era temeroso de Dios, ¿ok? Seamos temerosos de Dios. El evitar el pecado. Sabemos que la tentación siempre va a estar, pero si yo sé que en el caso de que yo tuviera problemas, digamos, de la bebida, del alcohol y de la parranda, y voy a ir por este camino, y en este camino sé que va a haber ahí una fiesta, o hay un bar, o hay un evento en que hay bailadera y tomadera de licor, y hay otro camino que no tiene eso, obviamente me voy a ir por el otro camino, porque ambos caminos puede ser que me lleven a mi casa, pero uno me va a llevar a la perdición y a la condenación, y el otro camino no me va a librar de eso. Así que voy a tomar el camino, aunque sea aparentemente más largo, pero es más sano. Así yo también me alejo o me aparto del mal.
La santificación implica consagrarse, entregarse, dedicarse a Dios. Aquí tenemos algunos elementos que están dedicados o consagrados para el servicio del culto a Dios. Y no vamos a usar esos elementos para otra cosa que no sea a lo cual fue destinado. Si ustedes ven y leen en el Antiguo Testamento, habían unas mesas que estaban dedicadas para estar en el templo para algo, tenían una función. No eran unas mesas hechas en un torno, un ebanista, eran unas mesas sencillas. Y habían unos instrumentos, platos, había un candelabro, pero todo eso estaba dedicado para el servicio o culto al Señor. Igual nosotros tenemos muchos elementos que los dedicamos para eso y no los vamos a usar para otra cosa. Ahora, nuestra vida debe estar consagrada al Señor, dedicada al Señor, para el servicio del Señor y no para otra cosa. Es ahí donde nosotros tenemos que ser testimonio en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo o de estudio. Somos testimonios porque estamos consagrados para el Señor. El Señor dijo, ustedes son sal de la tierra. No dijo, van a ser azúcar o un dulce de leche para que les guste o les caiga bien a todo el mundo. Van a ser sal porque van a ser testimonio, porque están consagrados para mí. Ustedes han sido separados, apartados para mi servicio. Eso es lo que es santificarse. Ustedes han sido santificados por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Todos hemos sido santificados. Él nos hizo santos. Por lo tanto, apartémonos del mal. Ya no pequemos. ¿Ya? Y si pecamos, abogado tenemos. No es que esto nos va a dar protección o garantía de que no pequemos, porque podemos pecar, pero el saber, el conocer que Dios es santo y el que nosotros hemos sido santificados, eso sí nos ayuda a que no pequemos. Pero si yo no tengo ese conocimiento, si yo no tengo esa experiencia, voy a seguir pecando. Véanlo lo que sucede con los que no conocen de Dios. Ellos practican cualquier pecado y de forma natural. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia y no tienen ese fundamento que es Jesús. Ahora, si nosotros tenemos ese fundamento y sobre eso vamos edificando hojarasca, paja, rama seca, producto de que no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y llevamos una vida mediocre, aquella vida de doble ánimo, aquella vida en la que hoy sí hago cosas buenas, pero luego con el pensamiento, con mis palabras, con los sentimientos y aún con las acciones hago cosas pecaminosas. Entonces soy una persona de doble ánimo, de doble cara, en la que hoy sí, mañana no, y mañana me arrepiento y ya estoy empatado porque ya pequé y ahora hago una cosa buena. Estamos construyendo sobre un fundamento que es la fe en Jesús, algo que realmente a la hora de la prueba, en el fuego, no va a mantenerse en pie, porque estamos poniendo una serie de elementos o materiales en nuestra vida que fácil, tarde que temprano, va a venir el lobo, va a soplar y les va a derribar la vida que están llevando. Así que para ser santificado, el creyente, el nacido de nuevo, tiene que consagrarse, dedicarse y separarse a Dios para cumplir la voluntad de Él. Y Dios va a hacer la parte de Él en nosotros. Nosotros, esa es la parte que nos corresponde. Consagrarnos a Él, dedicarnos a Él, apartarnos para su servicio, haciendo su voluntad. Otro de los elementos que hizo Job, que era santificar, ¿verdad? Ya lo mencionamos, dice que ofrecía holocaustos, hacía sacrificios.
saben, o si no lo saben, pues hoy lo vamos a aprender. En el Antiguo Testamento, el sacrificio requería de que un animalito, lo más limpio, lo más puro, sin defecto, fuese sacrificado, en vez de ser uno, sino que un animalito era degollado para que él cargara con nuestra culpa, con nuestros pecados. Y eso nos perdonaba en el Antiguo Testamento, pero no nos quitaba el pecado. Está bien, ya no, tu pecado se te perdonó, pero seguís siendo pecador. ¿Ya? Robaste, ok, te perdonamos el robo, pero seguís siendo un ladrón. Fornicaste, está bien, te perdonamos, decía el sacerdote, por el rito de cumplir con el sacrificio de matar un animalito, ya se te perdona ese acto de fornicación. Pero seguís siendo un fornicario. Ese acto de adulterio se te perdona, pero seguís siendo un adúltero. Dijiste tamaño mentira, ok, se te perdona la mentira, pero seguís siendo un mentiroso. Todo eso sucedía en el Antiguo Testamento, en esa acción del sacrificio. Pero con Jesús las cosas cambiaron, porque como lo dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quita, no solo lo perdona, sino que lo quita. Y al quitarnos el pecado nos santifica. ¿Vamos entendiendo? ¿Voy bien o me regreso? Ok. Si no, pues podemos tomar las 3 horas que faltan para el mediodía para completar la información. Pero Jesús no solo nos ha perdonado nuestros pecados, sino que nos ha quitado el pecado. ¿Ok? Te perdono que eras mentiroso, pero ya no sos mentiroso porque te he limpiado con mi sangre. Eso dijo Jesús en la cruz. Eso hizo Jesús en la cruz. Nos limpió y nos quitó todo pecado. Eso sí, si nosotros nos hemos arrepentido y pedido perdón por ese pecado. Porque si no, no pasa nada. Seguimos siendo el mismo fornicario, el mismo adúltero, el mismo asesino, el mismo mentiroso que antes de haber conocido a Jesús. Pero si yo ya le pedí perdón y me arrepentí de esos pecados, de mis pecados, de las rebeliones, de todas las iniquidades, entonces Él me los perdona y me los quita. ¿Está clara esa parte? Ok. Así que en la palabra del Señor, el sacrificio tiene un significado más amplio que solo matar un animalito. Se refiere a la renuncia voluntaria a algo valioso o que tiene un propósito superior, ya sea el sacrificio se hace para acercarse a Dios, para expiar los pecados o para expresar gratitud. Yo voy a hacer un sacrificio al Señor para acercarme a Dios, porque por causa de mi pecado me he alejado de Dios. Para expiar los pecados, es decir, para pedirle perdón y recibir su perdón, y para expresarle la gratitud a Dios por su amor, su bondad, su misericordia. Y esto sucedía en el Antiguo Testamento. Estos eran los 3 elementos que usaban para realizar o presentar la ofrenda al Señor. En el Antiguo Testamento los sacrificios a los animalitos era bastante común, como les decía. Pero en el Nuevo Testamento, y aquí quiero que pongamos bastante atención, Cristo es quien se ofrece voluntariamente como el sacrificio perfecto. Y los creyentes son llamados a ofrecerse a sí mismos como sacrificio vivo. Ojo, Jesús se presenta como el Cordero para ser inmolado para la limpieza y perdón de nuestros pecados. Y con ese sacrificio y ese acto
se acabaron los sacrificios. Ya no hay más sacrificios que hacer de animalitos. Él ya lo hizo y lo completó todo, porque Él agarró todos los pecados de los que estaban, de los que están y de los que han de venir, de todos, y los clavó en la cruz. Rompió el decreto de muerte que había sobre todos nosotros. Y aquellos que ya hoy hemos creído en Jesús, hemos sido limpiados y perdonados de nuestros pecados si lo hemos confesado y nos hemos arrepentido de ello. En Romanos 12:1 dice lo siguiente, porque hemos hablado o mencioné que también tenemos que ser sacrificio vivo. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, o sea, del corazón al corazón de ustedes, Pablo le dice a quienes les escribe, y hoy el Señor nos lo recuerda, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, con su entendimiento, que ahora ya lo saben, no pueden alegar ignorancia. Presentémonos nosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Piensen en este momento, no me lo mencionen, alguna fruta o algún alimento que no les guste. Y no estoy diciendo que sea una fruta o un alimento malo. Ya, simple y sencillamente no les gusta. Hay ciertos alimentos que a mí no me gustan. Son sabrosos para otros, pero a mí no me gustan. El café negro a mí me resulta desagradable por lo amargo del sabor que deja en la boca. Hay otros que yo lo veo cómo lo saborean, lo disfrutan. Qué rico huele, dicen. Yo también reconozco que huele rico el café, pero a mí no me gusta. Me resulta desagradable a mi paladar, a mí. Pero hay otros que lo disfrutan. Mi esposa, muy de mañanita, prepara su cafecito. Yo también se lo preparo. Sé preparárselo, pero yo no lo tomo. Me resulta desagradable a mi paladar. Entonces, imagínense que yo me presentara a Dios como café negro, sabiendo que a Él le desagrada. Yo dije, me habló, gloria a Dios. Es decir, no digas que me desagrada, no. Para los que están en cámara y no saben, el micrófono se movió. Y se movió porque un hermano tropezó con él. Ok, entonces, si yo me presento a Dios de una manera desagradable a Él, ¿qué cree que Él va a hacer? Lo va a rechazar, no lo va a aceptar, va a apartarlo, porque no le agrada. Imagínense que yo no le agrade a Dios. En Apocalipsis dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, me resultas desagradable porque no sos ni lo uno ni lo otro. Ok. Te las das de santo y no sos ni chicha ni limonada. No sos ni dulce ni amargo. No sos frío ni caliente. No sos ni santo ni pecador. Sos un arroz con mango, una mezcla que no tiene sentido. Así que le resulta desagradable a Dios algo. ¿Y qué es lo que le resulta desagradable a Dios? El pecado. El pecado le resulta desagradable a Dios. Él Él aparta la mirada ante el pecado. Él vuelve la vista ante el pecado. Y si yo me presento ante Dios como pecado, Él va a apartar la vista. No va a querer ni verme. Y aquí me está diciendo que yo me presente como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que está más que claro que tengo que esforzarme por
apartarme del mal, ser recto, temeroso de Dios, íntegro. Tengo que esforzarme para ser santo. Es algo que yo tengo que hacer. Sí, Dios me santifica, pero yo tengo que mantenerme, porque la misma palabra, y lo pueden buscar ahí en Apocalipsis, dice: el que es santo, santifíquese más. Así que las que ya son guapas, embellezcanse más, siendo santas. Y aquellos que ya tenemos la gracia de ser guapos, esforcémonos por ser, y se ríen, esforcémonos por ser más bellos ante el Señor, ante Él, no delante de los hombres, porque todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres, para agradarle a Él y no a los hombres. Y cuando digo los hombres, hablo en general, pues para las personas, el mundo. Nosotros tenemos que agradarle a Dios. Esto que estoy pensando le agrada a Dios. Esto que estoy sintiendo le agrada a Dios. Esto que estoy diciendo le agrada a Dios. Esto que estoy haciendo le agrada a Dios. Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, vas por buen camino. Pero si hay una duda, una pizca de duda de que si está bien o mal, detenete. Pensala bien, sentilo bien y hacelo bien. Porque si hay algo que me hace vacilar, quiere decir que no estoy yo en la plomada. No estoy yo construyendo o poniendo sobre el fundamento verdadero y correcto lo que debe ser puesto dentro de mi vida para agradar a Dios. Así que busquemos cómo agradar a Dios con nuestros pensamientos. No podemos evitar a veces pensar, sentir o que sucedan algunas cosas, porque van a venir pensamientos, pero que yo los alimente. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo de un mal pensamiento. Alguien que tenía por costumbre robar, llega a un lugar, una oficina, a una casa y ve algo mal puesto y dice, uy, y tiene el pensamiento. Pero si lo alimenta y comienza a decir, bueno, nadie me está viendo, está mal puesto, qué descuidado que son, yo tengo necesidad, pobrecito de mí, parece que el que lo dejó ahí no tiene necesidad y no lo valora, no le da la importancia porque lo dejó ahí solo, triste y abandonado. Entonces vengo y lo agarro y me lo llevo. Alimenté ese pensamiento y estoy hablándolo así de manera casi jocosa con respecto a un pensamiento, pero hay otros pensamientos más violentos. Los alimento. Hay sentimientos que nacen. Alguien me hizo algo malo, sentí aquella ira, aquella furia y casi se me sale una palabra. Tengo que buscar cómo íntegramente, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, sean todos agradables a Dios. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó. No esperemos que sea un 14 de febrero para expresar amor a todo el mundo, o que sea el cumpleaños, Navidad, Día del Padre o la Madre. No, dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todos estamos llamados a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, viviendo una vida de obediencia y servicio, apartados del mundo y transformados por la renovación de la mente. En Romanos, ahí cerquita, en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice que así que, hermanos, Romanos 12, 1 y 2,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los invito, los motivo, los impulso, los aviento a que volvamos a leer estos versos para que entendamos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios. A veces a la gente siempre se le acerca a uno y le dice, pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos enseña. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo, denle las gracias. ¿Y qué le van a dar las gracias? En todo. ¿Recuerdan lo que hizo Job? Le dio las gracias a Dios por lo que le aconteció, que en un solo día perdió todo. Y más tarde estuvo enfermo, en una condición desagradable, que hasta la mujer de él le dijo, maldecía a Dios y morite, porque era desagradable la situación de él. Pero él se mantuvo íntegro, dándole gracias a Dios. Dice que ya vamos finalizando esta primera parte. Las siguientes 2 horas van a ser para explicar otro punto. Y otras 2 horas para otro punto. Y son 184 puntos que hemos encontrado. Así que ya saben, vamos a tener varios días de atención. Tal vez no los hagamos hoy todos. Pero bien, Job 1:5, regresemos. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los convites, Job enviaba y dice, lo santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Dice que se levantaba de mañana. ¿Qué tan de mañana se levantan ustedes? Para unos la mañana empieza a las 5, para otros empieza a las 8, para otros empezará a las 10. Pero dice que él se levantaba todos los días. No importa la hora en que te levantes. Yo los invito a que se levanten más temprano. Porque la misma palabra, ahí en el final del verso 5 dice, de esta manera hacía todos los días. Él ofrecía el sacrificio y santificaba todas las mañanas. De mañana te buscaré, dice la palabra. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Daniel hacía oración 3 veces al día. David lo hacía 7 veces al día. ¿Cuántas veces al día lo hacemos nosotros? Lo primero que deberíamos de hacer al levantarnos es ofrecer sacrificio. Un sacrificio de alabanza. Levantarnos, sonreír y decirle, gracias Señor, levantando nuestras manos. Es lo primero, después de haber abierto nuestros ojos. Gracias Señor, sonriendo. Ya les conté lo de la hormiguita. Pelen los dientes para que Dios los vea en la oscuridad, aquellos que se levantan de madrugada. Y si ya se levantaron cuando ya salió el sol, pues que le brille el sol en los dientes y digan, gracias Señor, gracias. Todos los días, y esto requiere disciplina. Todos los que trabajan o estudian o han trabajado o estudiado tenían un horario. Se levantaban, eran disciplinados para eso. Aunque a algunos no les gusta ir a trabajar y a otros no les gusta ir a estudiar, pero lo hacían. Se sacrificaban ahí con todo el sueño. Ok,
Hagámosle un sacrificio agradable a Dios, que le agrade, que se dé cuenta que yo me levanté con todo el ánimo, con toda la alegría, a decirle gracias, Señor. Así que santifiquémonos, ofrezcamos holocaustos, sacrificio, levantemos ese muro, ese vallado, porque eso era lo que protegía a Job. No había otra cosa. Dios no hizo un vallado, Él lo construyó, levantándose diario, todas las mañanas, ofreciendo sacrificio, dándole gracias a Dios. ¿Querés que haya un cerco de protección en tu casa? Que Dios esté alrededor de ti. El ángel del Señor acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Y Job qué era? Temeroso de Dios. Así que Dios era el que acampaba porque él era temeroso. No sos temeroso, Dios no va a acampar a tu lado. Sencillo. A más B es igual a C. 2 más 2 es igual a 4. Teme a Dios y Dios va a estar alrededor tuyo. Y va a cuidar lo tuyo y va a permitir que todo eso también crezca, prospere. Job tenía de sobra, tenía la vida hecha. Pero a Job, el adversario, le quitó los elementos con que él podía hacer un holocausto o sacrificio. Ya no tenía animalitos que ofrecer o que sacrificar. Es más, no tenía ya ni hijos que ofrecer, como lo hizo Abraham cuando Dios se lo pidió. Ofréceme a tu hijo en sacrificio. Ya Job no tenía. Se le acabaron, como dicen las balas. No tenía ni animales ni hijos. Le sobró una esposa que él con gusto lo hubiera sacrificado, pero eso no era agradable a Dios, porque él no estaba dando lo que a él le costaba. Algo que a ustedes le cueste, ofrézcanselo al Señor. La esposa, él podía conseguir cualquier mujer, pero hijos y verlos crecer, y a tal punto que crecieron a tal edad que a cada uno ya tenía su propia casa. Así que habían pasado muchos años, los vio, se esforzó, entregó tiempo, y ya no se diga para cultivar la tierra, para criar animales. Él gustosamente entregaba en sacrificio 10 animalitos por cada hijo que tenía. Iba a decir por cada animalito que había engendrado, no. Pero diario. Y tenía, dice, 7,000 ovejas, así que le sobraban para rato. Si no se multiplicaban estas ovejas, tenía para rato seguir haciendo sacrificio. Pero alguien puede decir, no tengo ni un chelín doblado para presentarlo como sacrificio. Pero tenés tu corazón, tenés tu vida. Presentémonos como sacrificio vivo al Señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Los invito en este momento a que reflexionemos, más que orar en este momento, ¿qué puedo presentarle al Señor? ¿Qué tengo en mi vida? ¿Cómo está construido el vallado alrededor de mi vida? ¿Dónde está el hueco que requiere que se levante ese muro para que la ira del Señor no venga sobre mi vida? Señor Jesús, te damos las gracias porque en tu amor y en tu misericordia no nos dejaste solo, nos diste tu Espíritu Santo. Y con Él te pedimos que nos llenes de sabiduría. Tú lo dejaste en las Escrituras, que el que falta de sabiduría que la pida, que tú lo ibas a dar abundantemente. Hoy queremos de tu sabiduría para saber y conocer qué es lo que no está bien en nosotros, que necesita ser corregido, que necesita ser sacrificado, que necesita ser quitado de nuestra vida para ser agradables delante de ti. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, ilumina
Ilumina todo lo oscuro que hay dentro de nosotros, para que todo aquello que esté desviado sea enderezado, aquello que está frío sea calentado, aquello que está destruido sea edificado. Ven, Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas de sabiduría, de paz, de amor. Queremos aprender a ser agradables ante ti, Señor. Nuestra ignorancia nos ha limitado, pero tu sabiduría nos ha abierto, Señor, la puerta, nos muestra el camino a seguir para agradarte, Señor. Si hoy hemos sido santificados por tu palabra y por tu obra salvífica en la cruz, queremos ser más santos para agradarte a ti. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti y que solo tú eres santo, 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 y a ti sea la gloria por siempre. Que toda ley